otro tema. Antes de iniciar ese tema, comentar un poquito sobre el ejercicio que se dio para eximirse. Se les ha respondido a todas las personas que han participado. Creo que de los que han participado, 2 personas lo hicieron bien, excelente, felicidades. De las recomendaciones que podríamos recoger de ese ejercicio, hay personas que lo han elaborado en computadora, no funciona así, lo precisamos, el ejercicio practicado a mano y con estuche geométrico, el tema de escala. Dijimos claramente también un solo archivo, y ese archivo que contenga las 8 páginas, 10 páginas, lo que se necesitaba para el ejercicio. Dijimos una foto con la regla, una foto sin la regla, lo vamos haciendo el PDF y se va armando. La gran mayoría lo entendió, solo alguna persona que generó como 3 archivos, en un archivo una imagen, en otro archivo la otra imagen, y así no los reviso directamente, se lo marqué como que no cumple con lo que se quedó para los envíos, y se les responde de ese modo, además de que estaba hecho en computadora. Por otra parte, hay dibujos que no tienen no voy a decir exquisitez, pero que no tienen los requisitos mínimos en cuanto a lo que es el dibujo técnico. Voy a compartir una pantalla que es una pizarra, ya para mostrar un poquito. No lo quiero mostrar el dibujo al que hago referencia, pero sí voy a explicar lo que tenemos que tener cuidado. Por favor, si nosotros tenemos una línea horizontal, sobre esta línea horizontal dijimos que trazamos una línea inclinada aproximadamente 30 grados. Estoy haciendo a mano alzada y el dibujo iba más o menos así. Voy a ocupar otro color para representar. Voy a ocupar otro color para representar el dibujo. Entonces iba más o menos de esta forma. El dibujito iba ahí. Después como que subía un poco por aquí. Lo voy a hacer a grandes rasgos, no. Después el dibujo continuaba más o menos teniendo, sin mucho detalle, esta forma. Tenía esta forma. Bueno, aquí tenía una parte curva. No es la intención esa ya. La intención que quiero mostrar es la siguiente. Por más que tratemos nosotros de respetar las medidas, pero si no entendemos este concepto, es en vano, porque no nos van a cuadrar. No nos van a cuadrar nunca las medidas si nosotros este concepto no lo entendemos. Pongámosle que el dibujo era algo así, de forma aproximada. Voy a hacer con otro color algo que vi en uno de los ejercicios y bueno, cumplía los requisitos: un solo archivo, 10 imágenes, con regla, sin regla. Todas las líneas auxiliares que se utilizó, las borraron para, no sé, me imagino que para que se vea más limpio el dibujo, pero no. La relación de la circunferencia en isométrico, algo dibujado como que hubiese hecho a mano alzada, no sé, como que sin el criterio de encuadrar. Y algo que me llama la atención, por favor tengan cuidado, porque no hay forma de hacerlo validar. Para las líneas, voy a resaltar el cursor, para las líneas que tengo aquí, que hemos realizado en color rojo, que inclusive están como que a mano alzada,
Si ustedes se fijan, todas las líneas o se dibujan con esta inclinación hacia la derecha, puras líneas paralelas, paralelas, paralelas hacia la derecha, o se dibujan con una inclinación hacia la izquierda, que son esta de aquí, esta línea, todas son paralelas, paralelas, o algunas son verticales. Esta, por ejemplo, es vertical, esta es vertical, vertical, esta es vertical y esta es vertical. ¿Qué pasaría? Voy a hacer con el mismo color rojo. ¿Qué pasaría si yo le coloco aquí una escuadra? La escuadra la voy a hacer en color negro. Si yo coloco una escuadra que va a ser perpendicular a la horizontal, si yo coloco una escuadra por aquí, lo que son las líneas verticales, voy a resaltar el cursor, lo que son las líneas verticales tendrían que coincidir con la alineación de esta escuadra que está respecto a la horizontal. Si yo esta escuadra la traslado a esta vertical, seguramente va a estar paralela a la escuadra, aunque aquí se aprecia un pequeño desfase. Ya la intención que quiero mostrar es la siguiente: si yo traslado la escuadra por este lado, va a seguir siendo vertical. Tiene que guardar esa relación. Hay algunos dibujos que de manera muy grosera, no es nada personal contra nadie, pero sí, por favor, la idea es que lo tome en cuenta para corregirlo, esos detallitos. Esa verticalidad se aprecia de forma como que muy grosera, algo así. Yo trato de buscarle la lógica y le va a descuadrar todo el dibujo. Lo estoy haciendo en un trazo más grueso. Hay líneas que esta verticalidad muy alejada de lo real, no hay como yo lo pase el dibujo como válido, como bien, por más que tenga las 10 imágenes y demás. Entonces, hay estos detallitos que no estamos conservando, si quieren llamarle la escuadría o la verticalidad, como quieran llamarle. Aquí las líneas estas verticales son bien paraditas, son paralelas al eje vertical. ¿Cuál es el eje vertical? Dijimos que tenemos un eje vertical en nuestro sistema de ejes cartesianos, que es el que sale del centro y va hacia abajo, pero es vertical. Entonces no hay cómo validemos esta situación. Si yo la veo la línea así groseramente inclinada, forzada, como que desarmándose el volumen, no lo vamos a poder validar. Ya esa recomendación, por favor, para las personas que están iniciando con las prácticas o utilizando escuadra, es bueno que practiquemos más y logremos adquirir esa capacidad para poder dibujar de acuerdo a lo que nos dicen las normas. Entonces no podemos validar un dibujito que esté mal elaborado. Esa es la única recomendación. Las demás personas, excelente, bien. El dibujo era larguito, no es para menos también, era su segundo parcial. O sea, era la exhibición a su segundo parcial. Fecha de parcial, comentaban en el grupo de WhatsApp, no hemos fijado todavía, no hay fecha de parcial. Vamos a desarrollar nuestra última unidad hoy, o sea, vamos a iniciar la unidad porque la unidad nos va a llevar la otra semana más. Y el lunes fijaríamos fecha de examen, lo que va a ser el segundo parcial y el final. Entonces, pasamos a ver nuestra siguiente unidad. Pasamos a ver nuestra siguiente unidad, que viene siendo esta de aquí. Un ratito voy a ordenar mi pantalla. Inge, una consulta. Sí, lo escuchamos. Lo que viene a ser el segundo parcial y el final, las personas eximidas también lo darían o ya no, digamos. No, los que se eximen al parcial no dan el segundo parcial.
El examen final sí lo vamos a dar todos los del grupo van a dar el final. Para el final no hay exhibiciones, solamente se pueden eximir al primer parcial y al segundo parcial. Ah, ya. Entonces, ese mismo día va a ser el segundo y el final. No, son dos fechas diferentes. Una fecha, como fecha tentativa, más o menos yo estoy pensando que nuestro segundo parcial va a ser el, el 22 de este lunes, el próximo lunes, y el final el 26. Más o menos así lo vamos a tener. Ya, pero esa fecha la confirmamos. O es más, definámoslas esa fecha ya como parciales. Lunes yo pensaba comentarle la fecha. Es más, definámosla la fecha, anotémoslo por favor. Segundo parcial para quienes no se eximan, porque los eximidos al segundo parcial no precisan participar del parcial, ya tienen 100% del segundo parcial. Pero al final, el examen final, que sería el viernes 26, sí participarían todos. Y sus notas se les entrega el lunes 29. No va a haber segundas instancias, se les está dando la opción de poder eximirse en varias oportunidades, ¿no? Quien se exima el primer parcial, se exima el segundo parcial, ya tiene el 40% de la nota, presentando algo de práctico, sin necesidad del final, aprobaría la materia sin ningún problema. Entonces aprovechémosla, la materia es trabajosa, no vamos a negar eso, requiere de bastante práctica, pero aprobarla no es difícil, simplemente es a participar de las clases. Voy a anotarme la fecha, por favor, ya 22, lunes 22 segundo parcial, y el viernes 26 tendríamos el final, entrega de notas, repito, para el 29. En un momento voy a darle los nombres de las personas exhibidas para que vamos teniendo la información. Voy a compartir un archivito, aquí lo tengo registrado, las personas. Ya es otro archivo, pero las personas, me voy a fijar en los correos, voy a dejar de compartir este archivo. Las personas eximidas, si no recuerdo mal que les estaba respondiendo hace un momento, son, aquí lo tengo el archivo, Montaño Paco Wingler, y en el correo, denme un minutito, y en el correo lo tengo el otro dato, que es Yucra Fernández Oscar, son las dos personas eximidas, por si acaso. Denme un minutito, por favor. Vamos a ver mi archivo. Para las demás personas, mientras acomodo esto, para las demás personas que no pudieron participar, ¿cuál será una de las principales limitaciones? No sé si el ejercicio era muy largo, difícil de realizar, el tiempo muy corto,
Si podemos conversar un poquito sobre ese tema, por favor, antes de iniciar nuestra unidad de hoy. En mi caso, ingeniero, fue porque tenía otro parcial en la misma noche y Ay, preferí estudiar. ya no, excelente, es entendible. Porque me extrañó, yo pensé que todo el mundo iba a buscar eximirse al segundo parcial, o sea, toda la resolución la habíamos seguido a través de un video, ¿no? No era más que redibujar lo que en el video nos mostraba. Obviamente redibujar escala es trabajoso, yo no voy a negar de que es trabajoso, pero justamente ese trabajo y dedicación ¿cómo decir? Que le asignan o que realizan, al final es para bien de ustedes y que puedan realizar dibujos técnicos sin demorar mucho, ¿no? Entonces, han presentado como 4 personas. Yo pensé que más personas iban a estar participando, pero bueno, vamos a ver si en la siguiente clase buscamos alguna variante para que se puedan eximir las personas que faltan eximirse a lo que es el segundo parcial, para que no nos estemos preocupando mucho por parciales y directamente mentalizándonos en un examen final. Bien, voy a compartir nuestra presentación, unas diapositivas que es para nuestra unidad de hoy. Inge, Sí, lo escuchamos. una última consulta antes de comenzar. No sé si ha visto también en el chat, ¿no? Por problemas tal vez de tiempo, tampoco no quiero excusarme, ¿no? El práctico, ¿será nos podría dar la chance de presentar hasta mañana? No sé, digamos, apelándonos a su criterio de ingeniero. Claro, claro, no hay problema, sí, me olvidé comentarles. No hay problema, presentémoslo hasta lunes en horario de clase, antes de iniciar la clase, termínenlo y preséntenlo, no hay problema, yo los voy a revisar. Ya, Inge, Muchísimas gracias. gracias, ingeniero. Bien, bien. Bien, veamos esta nuestra unidad, por favor. Unidad número 5 tiene el título de unión atornillada, es el tratamiento de rosca. En algunas bibliografías, uniones atornilladas. Veamos las definiciones. Habla de que son dispositivos de cierre entre los que tenemos para lo que es todo tipo de manufactura en cuanto al ensamblaje de maquinarias, equipos que utilizan estos dispositivos. Se pueden clasificar, bueno, como previa introducción a lo que son uniones atornilladas, se van a clasificar de 2 maneras, unos dispositivos que son fijos, como soldaduras, remaches, roblones, y los otros que son móviles, que ahí es donde se utilizan los pernos, tornillos. Este tipo de uniones atornilladas se utiliza en equipos pesados como en equipos bastante pequeños o miniaturas, relojes celulares, y en equipos pesados lo que son maquinarias, barcos. Obviamente las escalas o la magnitud de las piezas son diferentes, ¿no? Pero el principio de utilización es el mismo. Aquí decíamos 2 dispositivos de cierre, lo que son los móviles y lo que son los fijos, no más lo que dijimos. ¿Qué más tenemos por aquí? Y para el dibujo técnico nos dice que es esencial tener un conocimiento del diseño y representación gráfica de los dispositivos de cierres más comunes. Y para este capítulo se va a abordar justamente el dibujo de este tipo de dispositivos, ¿no? De los dispositivos móviles, lo que son roscas para uniones atornilladas. ¿Qué viene siendo la definición de una rosca de tornillo o perno? No es más que una secuencia de elevaciones y descensos de sección uniforme en forma de hélice sobre la superficie, ya sea externa o interna de un cilindro, como se aprecia en la siguiente figura. De forma desarrollada nos dice que si esto es un cilindro, no es más que elevaciones y descenso
en forma de hélice, viene siendo que va bordeando el cilindro mientras va dando vueltas. Si nosotros graficamos una circunferencia completa o una vuelta completa, partiendo en un punto cero y haciendo 12 subdivisiones de forma circular, desde la primera, segunda, tercera, hasta llegar a la número 12, no es más que una especie de elevación continua o constante a medida que un tornillo o un perno va girando. Y cuando se logra una vuelta, se habrá generado un desplazamiento en el sentido longitudinal desde este punto hasta este punto, y ese desplazamiento justamente para uniones atornilladas se lo va a conocer con el nombre de paso y se lo representa con una letra P. Entonces, el perímetro obviamente de esta circunferencia no es más que pi por E. Y veamos qué más tenemos por aquí. Una forma práctica de entenderle de qué trata una rosca de tornillo, que el avance de la hélice, llamado también desplazamiento paso, la definición de paso no la da aquí, es la distancia paralela al eje desde un punto en una vuelta o espiral de la curva hasta el punto correspondiente en la siguiente vuelta. Es lo que decíamos, cuando da una vuelta completa en el sentido longitudinal va avanzando una distancia que se llama paso, y esa distancia o ese paso ya en cuanto a normalizaciones de uniones atornilladas, hay pasos para roscas finas que se le llama rosca gruesa, o sea, el avance que se realiza para rosca fina es menor, para rosca gruesa el avance es mayor, pero tiene sus bondades y ventajas cada una en función al tipo de uso que se le va a dar al perno. Las roscas de tornillo se utilizan principalmente para unir dos partes, como un tornillo, un perno, juntar partes entre sí, como en el tornillo de ajuste de un compás para transmitir fuerza, como en el caso de una prensa de banco o prensa de banca. Veamos qué más tenemos en definiciones. Pasos de la rosca. Este concepto de paso es muy importante. Todos los dibujos que vamos a realizar para la parte de uniones atornilladas, todo va referido generalmente al paso y al diámetro del perno que se va a dibujar. Entonces, paso de la rosca. El llamado paso de una rosca, nos repite nuevamente aquí la definición, es la distancia paralela al eje de un punto en una vuelta o hilo adyacente. El paso se lo denota con la letra P. Por lo general se expresan tablas en términos del llamado del número de hilos por pulgada para el sistema americano. Los pasos va referido o va representado en pulgadas. Para el sistema métrico los pasos se representan en milímetros. Para determinar el paso se divide uno entre el número de hilos por pulgada. Bueno, es una denominación que se hace solamente para el sistema americano. El sistema americano en todas las tablas maneja, cuando habla en términos de paso, maneja el criterio de la cantidad de vuelta que da un tornillo para avanzar una pulgada, o cuántas vueltas tiene una pulgada, cuántas vueltas tienen en una pulgada, y lo denota como hilo. Cada vuelta lo representa como hilo. Entonces, ¿cuántos hilos para una pulgada? Y de ese modo lo denominan el paso. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros el paso de un cuarto en el número de hilos por pulgada. Por ejemplo, si la rosca es de 4 hilos por pulgada, entonces el paso es igual a 1 dividido entre 4, que viene siendo los 4 hilos que tiene en una pulgada. Y los hilos son más o menos anchos. Si una rosca tiene un número más grande de hilos, los hilos son más o menos delgados, como lo que les decía, rosca gruesa, rosca fina. Todo eso lo define lo que es el paso. En cuanto a la representación, ya para la parte de dibujo técnico, es necesario conocer esos criterios técnicos de lo que son pasos y diámetros de perno, ya sea diámetros internos, diámetros externos de perno, profundidad de la rosca, lo vamos a necesitar igual para elaborar dibujos que se realiza en cuanto a representación de rosca.
En los trabajos de dibujo casi nunca se utiliza la representación verdadera, así una representación a detalle de una rosca, pues una práctica muy común para dibujo técnico de representarla de forma simbólica. Y de forma simbólica hay tres tipos de convenciones de uso general para representar lo que son roscas de tornillos. Se conocen como la representación simplificada, representación detallada y la esquemática. Hoy vamos a ver unos ejemplitos en un video de lo que es una representación simplificada y esquemática. La detallada es mucho más trabajosa, que la vamos a desarrollar en la siguiente clase. Cómo se aprecia en la siguiente figura. Aquí hay unos esquemitas donde nos muestran las diferentes formas de realizar las representaciones. Esta es la forma más simple o simplificada, que se llama de representación de una rosca de un perno. Simplemente se dibuja el diámetro y se lo representa con líneas segmentadas. Este dibujito de aquí, la representación detallada, es más trabajoso. Hay un procedimiento específico que se sigue y se logra dibujar de este modo. La representación esquemática es muy parecida a la simplificada, se le quiere dar un poquito más de detalle, donde se muestra hasta qué profundidad va la rosca, y además se muestra cuánto es la separación entre hilo y hilo, o vale decir cuánto es el valor del paso. Estos valores de paso que están en función a los diámetros de los pernos se los obtiene de unas tablas. Vamos a ver en la siguiente diapositiva la tableta. Nos dice: la representación simplificada debe usarse siempre que cumpla los requisitos con claridad. La representación detallada se emplea para mostrar los detalles de una rosca de tornillo, en especial para dimensionar en las vistas aumentadas, plantillas y ensambles. Y la representación esquemática es casi tan eficaz como la detallada. Esta representación ha dado paso a la representación simplificada y como tal se ha desechado como símbolo de rosca en la mayoría de los países. Al dibujar rosca hay que representarlas de manera más sencilla posible. El método más simple de esquematizar una rosca es el llamado método simbólico. Este método se utiliza para diámetros menores a 1 pulgada en el dibujo. Para esta representación simbólica, la norma ANSI, que es la American National Standard Institute, señala dos formas en cuanto a representaciones simbólicas. Lo ideal es realizar este tipo de representaciones, nos dice, para pernos menores a 1 pulgada o hasta 1 pulgada. No es excluyente si uno quiere representar un perno de 1,5 pulgadas. Simplemente de la tabla se sacan los múltiplos. O sea, si tenemos nosotros la tabla de valores para 1 pulgada y queremos representar 1,5 pulgadas, multiplicamos por el 50% más y nos va a dar los valores, que al final solo necesitamos dos datos. En el video nos los muestra este detalle que les estoy mencionando. Necesitamos datos de cuánto es la profundidad de la rosca y cuánto es el paso. Son dos datos simplemente para dibujar, que lo vamos a ver paso a paso. Esta es la tablita que les decía para representar rosca, pero de forma simbólica, trazo simbólica. En función a los diámetros, hablamos del diámetro del perno, diámetro mayor, vale decir que es la medida desde esta parte hasta esta parte. Aquí está marcado diámetro mayor, de la parte externa a la parte externa. Aquí hay una representación de una letra D mayúscula, que es la profundidad. ¿Cuánto es la profundidad de la rosca? Y además de eso nos da este dato que es el paso, que es la distancia que hay entre hilo e hilo, o entre rosca y rosca. Nos dice, por ejemplo, para un diámetro de media pulgada, la profundidad, nos vamos a esta fila, debe ser de 1/16, y el paso para ese dibujo podemos representar, todo está en pulgadas, un valor de 3/32, que es la D mayúscula, la profundidad dijimos, y el paso P no es más que la distancia de este punto a este punto. Generalmente estos dibujos se los representa a escala, porque son valores tan chiquititos que no se podría apreciar el detalle. Entonces siempre es necesario realizarles escala de ampliación. Si yo tengo un perno de 1,5 pulgadas, y fíjense, la tabla por recomendación me dice, aplicamos este tipo de representación para pernos hasta 1 pulgada. Pero si alguien quiere representar de forma excepcional, como un caso particular, como un caso especial,
un perno de 1,5 pulgadas puede tomar valores de aquí. Si para 1 pulgada yo tengo una profundidad de 3,32 y un paso de 1/8, estos valores los multiplico por la proporción a la que por la que voy a dibujar. Para 1,5 pulgadas sería 3/32 por 1,5, 1/8 por 1,5 y me va a dar los valores de profundidad y de lo que es el paso. En el video creo que se da esa situación, se da esa figura. Aquí nos muestra de modo gradual cómo se realiza la representación. Primer punto, realizamos el diámetro mayor y la profundidad. Como segunda parte del dibujo, vamos realizando el inicio de la rosca, que es una línea biselada a 45 grados, tanto abajo como arriba, y después dibujo las separaciones de paso. Y para finalizar, trazo estas líneas, que son las que me indican el diámetro menor o la profundidad de la rosca. En algunos casos le llaman a esto diámetro menor, que es la medida que hay desde la parte interna de la rosca, desde el fondo de la rosca, o raíz de la rosca que se le llama, hasta la otra parte de lo que es la raíz de la rosca. A esta parte del diámetro mayor, alguna bibliografía lo conocen como cresta. Cresta quiere decir la parte externa de la rosca. Veamos en este ejercicio la forma en que vamos a dibujar. Ejercicio número 1, cópienlo por favor este enunciado. Realizar la representación simplificada y esquemática, son los dos trazos simbólicos que vamos a hacer para el siguiente perno. Diámetro 1 pulgada, bueno, estamos dibujando por 1 pulgada. Paso, nos dice, de la tablita tenemos el valor que es 1/8, la profundidad es 3/32, la escala 1:1 y la unidad es en milímetros. Copiémoslo el enunciado en sus apuntes y vamos a seguir la resolución de este ejercicio. Seguimos la resolución de este ejercicio en sus cuadernos. Escala a la que vamos a trabajar 1:1. Voy a darle al video y si hubiese algún problema con el audio me lo comenta por el chat, por favor, ya. Voy a silenciar yo mi micrófono y apago la cámara para que no genere interferencia. No se escucha, ingeniero. No se escucha el audio bajito, tal vez hay interferencia. Por favor, si me pueden comentar. No se escucha nada, Inge. No se escucha nada. Nada. Ni bajita, ni nada, cero. Ya. A ver, ahora había aquí una partecita que estaba con el volumen bajo. Ahí creo que compuso, ¿no? Me comenta, Sí, por favor. está bien. Ya, gracias. Atendemos al video, por favor, mientras vamos realizándolo el dibujo en sus cuadernos, desde donde estén, por favor. Sigue sin escucharse nada, ingeniero. No se escucha, Inge. Lo pausé el video. ¿Con el audio sigue dando problema?
Alguien me decía, se fue de nuevo el audio. No se escucha, ingeniero, tal vez en el ejercicio que se está viendo. Ya, perdón, aquí es la computadora, sí. Ya, creo que con esto va a corregir. Lo voy a volver un poquito, no tan al inicio. Y le voy a dar ahí. Si siguiese el problema del audio, por favor, tratemos de seguirle lo que se va haciendo en la pizarra y tratar de interpretar lo que se va haciendo. No es muy complicado, no es complejo esta partecita. Bien, pero yo creo que ahí corrige. Gracias por comentarme que había problema. Ahora le doy nuevamente. Realizar la representación simplificada y esquemática para el siguiente perno. Unidad de datos, un diámetro igual a 1 pulgada. Podemos llamarle con la letra griega phi. Generalmente siguen las denotaciones, 1 pulgada. 1 pulgada, este milímetro es igual a 25.4 milímetros, o si quieren 1 pulgada igual a 2,54 centímetros. Sigamos. ¿Qué dato más tenemos? Tenemos el dato de que tiene paso igual, lo que es el paso que le llamamos con la letra P igual a 1/8 de pulgada. Eso, si lo queremos expresar en milímetros, va a ser igual 1 dividido entre 8, eso lo multiplicamos por 2,54 y nos va a dar 3,2 milímetros. La profundidad también es un dato. Se la denota con una D mayúscula, que según tabla nos da de datos que la profundidad es igual a 3/32 para este tipo de representación, tanto la simplificada como la esquemática. 3/32 pulgadas. 3 dividimos entre 32, eso lo multiplicamos por 2,54, nos da centímetros, y lo multiplicamos por 10 para llevarlo a milímetros. Ese valor nos va a dar como 2,4 milímetros. Estos son nuestros datos. Estos vienen dados en la tablita que está en la diapositiva anterior. Procedamos por hacer la representación simplificada. Representación simplificada. Por donde se inicia, se traza primeramente el diámetro mayor, que viene siendo para la escala 1 en 1, dos líneas que tengan una separación, de 1 pulgada. ¿Qué longitud voy a darle para este ejercicio? No es importante lo que viene siendo la longitud de rosca. Ya yo lo voy a hacer de modo proporcional, lo voy a hacer de modo un poquito más exagerado, más grande. Aquí va a estar el inicio del trazo que voy a hacer, y en esta parte lo cierro de forma simbólica. Voy a hacer un corte en cuanto a la longitud. Después lo voy a cortar. Este es el diámetro. Este es el diámetro del dibujo que tenemos, que tiene una medida igual a 1 pulgada, pero me pide el ejercicio en unidades en milímetros. Entonces esto es lo mismo que ponerle
25,4 milímetros. Que continúo. El eje de simetría de este perno. Voy a trazar un eje de simetría, que es una línea de trazo y punto, trazo largo y punto, que va justamente por el centro del perno. Este se lo conoce como eje de simetría. A esto voy a definir generalmente lo que es la longitud de rosca, que generalmente es un dato. Longitud de la parte de la rosca que vamos a dibujar. Cierro con una línea. El perno puede continuar, no siempre el perno tiene rosca generalmente en la punta. Hay pernos que tienen rosca hasta el fondo, vale decir hasta la cabeza, ya sea en función al tipo de cabeza que tenga, cabeza cuadrada, cabeza hexagonal o cualquiera de los diferentes tipos de cabeza según el tipo de agarre que tengamos. Para este caso, la representación simplificada, hemos definido diámetro mayor, eje de simetría y longitud de la rosca que vamos a dibujar. De los datos que tenemos un dato en este caso que es el paso. Para este tipo de representación simplificada, el paso no interviene en nada. Es un tipo de representación muy simple, muy sencillo, que no se toma en cuenta el paso en el dibujo. La profundidad sí, nos dice que tiene una profundidad de igual a 2,54 milímetros, una profundidad muy bajita, que la marcamos. Yo la voy a hacer de modo proporcional simplemente. Lo voy a hacer de modo proporcional. Y esa profundidad la denoto simplemente con líneas segmentadas, normal, que viene siendo la raíz de la rosca o el fondo de la rosca, que se le llama. Según la bibliografía, algunos libros la conocen esta parte, raíz de la rosca, y a la parte externa, toda esta parte externa la conocen como cresta o parte del diámetro mayor. Y a esto simplemente le hacemos un bisel en el inicio, que es para iniciar el roscado o el ensamblado. Le hacemos un bisel a 45 grados, para decir que esta partecita tiene 45 grados, tanto arriba como en la parte inferior. Lo mismo, aquí tenemos los 45 grados. Esa es la representación simplificada. Vayan copiando, por favor, y vamos a hacer la representación esquemática. Maritos, ¿cómo te fue?
Bien, continuamos con el otro tipo de representación, que es la representación esquemática para este mismo ejercicio. Representación esquemática. ¿Cómo se va a proceder para ese tipo de representación? De igual modo que en el anterior caso, hacemos un trazo de lo que va a ser el diámetro mayor. De igual forma le damos una longitud proporcional al tamaño de su cuaderno, el ancho de su hoja. No necesitamos dibujar esto en una lámina. Y definimos ahí la longitud de rosca que vamos a tener. Tampoco es importante para este caso, simplemente un ejercicio ilustrativo para ver cómo se hace esta representación. Esta es la longitud de rosca. ¿Qué más vamos a tener? Dijimos que este tiene un diámetro, para este caso, 1 pulgada, lo mismo que 25,4 milímetros. También tenemos nuestro eje de simetría, que corta o parte el perno de forma longitudinal en un punto medio. ¿Qué más tenemos? El paso. En este caso tenemos paso y profundidad. Profundidad va a ser la misma, 2.4 milímetros. Y esta profundidad hacemos una línea auxiliar que después la vamos a necesitar modificar, por lo tanto vamos a hacer una línea segmentada con un trazo muy fino para después borrar. Esta es una línea auxiliar que después se precisará borrar. Después lo que vamos a hacer, partiendo del bisel que hacemos en el inicio de la rosca, colocamos una regla de apoyo como guía sobre la horizontal y colocamos esta escuadra que nos da 45 grados y hacemos el bisel en el inicio de la rosca, tanto arriba como abajo. Ambos tienen 45 grados respecto a la horizontal, tanto arriba como abajo tenemos los 45 grados. ¿Qué más vamos a tener? Dijimos que esta es la parte de la profundidad. Esta partecita es lo que mide esta parte de la profundidad, que se llama D, y que vale 2,4 milímetros. En este punto donde termina el bisel va nuestra primera línea vertical, vale decir, de este punto a este punto, todo el diámetro externo. Después de este punto vamos a ir haciendo mediciones iguales a P. ¿Cuánto es lo que vale P? P vale 3.2 milímetros. P vale 3.2 milímetros.
trazo, obteniendo como mejora de guía. De diámetro, de medidas iguales al diámetro externo, diámetro mayor. Esto voy a acotar y estas medidas de aquí, excepto la inicial, son medidas igual a P, medidas igual a P que valen paso 3.2 milímetros hasta el fondo de la rosca, de la longitud de rosca que voy a dar, y termino el dibujo desde esta línea auxiliar que habíamos hecho en la parte superior y en la parte inferior. No necesito sacar la medida al punto medio, simplemente de forma aproximada voy a hacer trazos de este punto a este punto. Fíjense, voy haciendo trazos de este punto desde el diámetro menor, interno, o la raíz del perno hacia la raíz del perno. Lo vemos, busco el punto medio con el punto medio hacia arriba y trazo punto medio y trazo el punto medio de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, como ustedes gusten proceder. Vamos trazando hasta el fondo. Son los dos tipos de representaciones más sencillos que existen. Tienen mucha aceptación actualmente, ya que en la mayoría de los manuales y folletos de parte mecánica se ha adoptado mucho el uso de este tipo de representaciones, tanto la representación esquemática como las simplificadas que hemos visto anteriormente. Cópiense estos ejemplitos, por favor, nos va a servir como base para los otros tipos de representaciones detalladas que vamos a ver en lo posterior. No sé si hay alguna duda con el ejercicio. ¿Se pudo hacer? ¿No se pudo hacer? ¿Cómo les ha ido? No es más que eso, los dos tipos de representación. No vamos a hacer la representación detallada, ¿no? La siguiente clase la desarrollamos, la detallada. Por hoy, por esta clase, dibujen o realicen estas dos representaciones, simplificada y esquemática, y nos veríamos la siguiente clase para hacer la detallada. Y vamos a ver cómo la representación de tuercas y todo eso, o cabezas de perno, que es muy parecido. Bien, ahí vamos a quedar. Por favor, cópiense o termínenlo el dibujito que estaban realizando y nos vemos la siguiente clase. Está bien, Inge. Bien, ahí quedamos. Gracias. Hasta luego. Nos estamos viendo.